Buenas noches, mi nombre es José Guerrero, soy escritor y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las inteligencias múltiples por Howard, que el cual planteaba acerca de que existían múltiples inteligencias y que un sistema educativo actual podría ser obsoleto, pues ya que solamente evaluaba una de ellas, ramificándose en ocho. Hoy tenemos una psicóloga, ¿la cual es? Es verdad, perdón, No, pero eso es un papel, o sea, yo la estoy editando. Pero entonces tú dime, y estamos con la psicóloga Carolina. Ya. Hoy estamos con la psicóloga Carolina que nos va a hablar un poco más acerca del tema. Muchas gracias, buenas noches para todos o buen día, depende de la hora en la que nos esperamos hoy aclarar o de pronto dar idea de a qué se refieren estas inteligencias múltiples. Empecemos por el tema de por qué opinó Howard acerca de que un sistema estaba obsoleto debido a que solamente se evaluaba una. Bueno, más que se evalúe una, es que finalmente el sistema educativo en muchos países, y pues creo que en Latinoamérica, en Colombia también se siente mucho, es más un sistema de aprendizaje, respuesta y condicionamiento. Con que nos memoricemos algunas cosas es suficiente, mientras que las personas podemos aprender de otras formas. Entonces, creo que a lo que se refiere es cómo nosotros los seres humanos podemos aprender a partir de nuestras competencias, de nuestras habilidades, y no necesariamente desde solo la memorización o la lectoescritura que el modelo educativo nos impone de alguna manera. ¿Cuántas inteligencias hay y de qué forma se podría clasificar? Bueno, de acuerdo con el autor, porque digamos, hay muchas contradicciones a lo que él propone, pero pues de eso hablaremos ahorita. El autor propone 8 inteligencias, ¿no? Él dice que pues las personas nos vamos a desarrollar no en una entidad única y fija, o sea, como que no en solo una capacidad, sino que vamos a tener formas de pronto de demostrar nuestro aprendizaje, ¿cierto? Y que cada inteligencia se va a manifestar diferente en las personas. O sea, para algunas personas puede que una sea más dominante, por decir de alguna manera, que otra. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia lingüística, que prácticamente, según él, es para una capacidad de hablar, ¿cierto? Una capacidad de oratoria, una capacidad de discurso, que, por ejemplo, se ve mucho en escritores, en periodistas, en abogados o en todas las personas que estén relacionadas con el lenguaje. Y tenemos la inteligencia lógico-matemática, que finalmente nos va a permitir a nosotros resolver problemas no solo aritméticos, ¿cierto? Sino que para poder razonar y calcular. Entonces, hay, por ejemplo, los científicos, ingenieros, matemáticos, contadores. Está la inteligencia espacial, que es habilidad la que nos va a permitir ubicarnos en un momento, ¿cierto? Saber del tiempo, saber lo que es arriba, abajo, al frente, el norte, el sur, ¿cierto? Que son esas habilidades del tema visoespacial, y lo van a tener los arquitectos, los diseñadores gráficos, los artistas, los pilotos. La inteligencia musical, que pues es esa capacidad para apreciar la música, para percibir y para producir. Y pues claramente, ¿no? Ahí sí ya están los compositores de música, los cantantes, los productores de sonido, como tal. Está la inteligencia corporal kinestésica, que es pues que nos permite a nosotros controlar nuestros movimientos, ¿cierto? Ya tiene que ver más con la motricidad. Y ello es para, por ejemplo, atletas, bailarines, actores, coreógrafos. Está la inteligencia interpersonal, que la interpersonal me va a permitir a mí saber interactuar con otras personas, ¿cierto? Esa interacción con otras personas, y son para los psicólogos, para los trabajadores sociales, los gerentes, los políticos. La intrapersonal tiene que ver con la capacidad para reflexionar sobre uno mismo. La intrapersonal es dentro de mi interior, ¿no? Lo mismo, cómo yo percibo el mundo, cómo yo siento que me relaciono con el mundo. Y según eso, pues las profesiones que van a de pronto tener más esa inteligencia son los filósofos, los escritores, los investigadores. Y tenemos finalmente la inteligencia naturalista, que tiene que ver con entender y apreciar la naturaleza, y ahí encontramos, por ejemplo, profesiones como la biología, los ecologistas, ¿cierto? Los jardineros. Entonces, prácticamente, lo que acá el autor nos dice es que nosotros vamos a tener de pronto más dominancia de una inteligencia. De hecho, en algún momento él admite que estas inteligencias son propuestas desde un estilo más artístico que científico. Es decir,
algunas veces estas inteligencias se van a confundir también con los estilos de aprendizaje, cómo aprende la persona mejor, pero no significa que una persona tenga solamente esa inteligencia. O sea, no solo los matemáticos saben calcular o razonar, ¿cierto? No solo los matemáticos o los vendedores, nosotros también sabemos cuando vamos a pagar el taxi, cuando nosotros vamos a pagar el arriendo, cuando estamos cobrando algo que nos deben, ¿cierto? En ese momento nosotros sabemos razonar. Por lo menos la visoespacial. La visoespacial nosotros la sabemos para poder saber cómo nos vestimos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, lo que significa es que hay una de estas capacidades que es más preponderante. No quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que yo sea naturalista no pueda hacer música, ¿cierto? O, por ejemplo, los deportistas que tienen preponderancia en la kinestésica, bien, en la corporal kinestésica, no quiere decir que ellos no sepan la oratoria, ¿cierto? Que la persona que habla, que es súper orador, pues también puede saber matemáticas y puede ser sensible con la naturaleza. Entonces, digamos que de alguna manera no consiste en categorizar a una persona en una sola inteligencia. Lo que eso permite es que nosotros podamos ver cuál es la mejor manera para esa persona de aprender, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los niños que son pequeños, ellos tienden a ser más kinestésicos. Por eso, en las guarderías es de baile, de canto, de movimiento, de rasgar, ¿cierto? Que son cosas que van a permitir esa de pronto potenciación de esa inteligencia. Howard planteó acerca de que solamente existía categorizaciones en las personas y no podía existir como cierta ramificación que una persona pudiera adoptar como tres inteligencias o tener desarrolladas. Y esa es una de las cosas que más se le critican a esa teoría. Bueno, además de que, digamos, de alguna manera, los retractores, ¿no? Los detractores, algo que refieren es que a esta teoría le falta evidencia científica. Es decir, fue una teoría que no se ha podido demostrar, incluso en psicología, pues no hay un test, ¿cierto? No hay un test, no hay una prueba psicométrica, que es lo que a nosotros nos permite comprobar, ¿sí? No existe una prueba que nos permita la calificación de eso. Entonces, los detractores lo que vienen a decir es como, bueno, esas son habilidades. ¿Por qué? La inteligencia como tal, por lo menos en el examen mental, en psicopatología, en clínica, en psicología clínica, la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para resolver situaciones, ¿cierto? Cómo esa persona va a resolver, cómo aprende para futuras experiencias. De hecho, la inteligencia, por ejemplo, nosotros el desarrollo cognitivo lo entendemos en el dominio práctico, en el dominio social y en el dominio cognitivo. En el dominio cognitivo es, aparte de sumar, restar, es que nosotros nos ubiquemos, ¿cierto? De acuerdo a nuestra lateralización, es decir, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿cierto? Que nosotros podamos aprender a sumar, a leer, a escribir dentro del dominio cognitivo. El otro dominio va a ser el social, que son las formas de interacción con las otras personas, que yo entienda cuando las personas me están haciendo una broma y cuando no, ¿cierto? No. Cuando va mi límite de respeto, cuando puedo ser indiscreto, todo lo que tiene que ver con la interacción, cuando las personas se pueden aprovechar de mi buena disposición o cuando yo puedo estar siendo agresivo. Y ya el práctico, que tiene que ver con la capacidad para que la persona se vista, coma, sea autosuficiente con esas capacidades. Entonces, digamos que desde la teoría de Gardner, ¿cierto? Se habla de que hay las personas hablan de solo una, de una inteligencia específica. Pero realmente, digamos que sí se puede ver que nosotros somos varios de esos. Por ejemplo, ¿tú qué habilidades tienes de acuerdo con esas inteligencias que él propone? ¿Cuáles podrían ser las tuyas? De acuerdo a lo que yo me autoanalizo. Sí, a lo que te conoces. Uno podría tener 3 desarrolladas, que serían la lingüística, la interpersonal, vale, y la espacial. Vale. Y mira, por ejemplo, que si tú de pronto tienes la lingüística, la espacial, probablemente también tienes la interpersonal, ¿cierto? Porque tú eres una capacidad de ir caminando y no chocarte con la otra persona, de respetar su propio espacio, de saber leer un lenguaje. Entonces, esa es como la teoría de él nos dice, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener un tipo de inteligencia. Ahora, eso se ha venido asociando, ese tipo de inteligencia, nosotros de pronto lo encontramos más en nuestros contextos con el tipo de aprendizaje. Ahora sí hay pruebas para determinar qué tipo de aprendizaje tienes tú, pero no quiere decir que sea el único, quiere decir que es el que más se puede utilizar. Por ejemplo,
Hay personas que van a aprender más si están caminando, ¿no? O las personas que, por ejemplo, para aprenderse en un tema, lo explican como si estuvieran exponiendo ante otras personas. Ahí tenemos dos habilidades, que entre esas está el oral o el lingüístico. ¿Sí ves? Entonces, digamos que algo que se ha podido observar es cómo esas inteligencias o esa descripción de inteligencias nos abrieron la puerta o la idea a los tipos de aprendizaje que puede tener la persona. Y hay personas que escriben que son más de lectoescritura. A eso era también la crítica, la pregunta anterior que me hacías, esa era la mayor crítica de Gary. Cómo una persona solo puede aprender por lectoescritura, mirando, copiando, ¿cierto? Copiando todo el tiempo. Sí, hay personas que no aprenden así. Hay personas que no pueden ni escribir porque son más kinestésicas. Sí, claro. ¿Qué cosas usted podría resaltar acerca de su teoría y qué cosas usted creería que podría hacer un lado para no ser desechable? Discúlpame. O sea, y resaltar, por ejemplo, que interiorizar que existen diferentes inteligencias más, o habilidades, más de las que se propone en un sistema educativo y más de las que se nos están imponiendo acerca de que la lingüística es un método de inteligencia, que hay personas que pueden tener diferentes inteligencias en una que son básicamente un umbral de diferentes categorizaciones, por ejemplo, que será el 10, o sea, hay un 5 en matemáticas, un 6 en lingüística, un 7 interpersonal, un 8 tal, así. Sí. ¿Cómo se categorizamos? Mira que cuando se habla de categorización es como si una persona se pusiera un nombre de yo soy matemático, de cálculo matemático, ya. Y la persona puede llevar a limitarse en ese aprendizaje, ¿no? Creo que la teoría también propone como esa exploración de las formas de las personas para aprender, ¿sí? O para expresarse. Podemos tener varias y eso va a depender mucho de la personalidad y de cómo nuestro contexto la estimuló. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, en niños que están en escuelas de estimulación desde los 6 meses. Y son niños que cantan, que hablan, que socializan, que hacen además matemática, porque ahora, afortunadamente, no, ahora la matemática es divertida. De pronto, bueno, a mí no me tocó, pero a mucha gente le ha tocado la matemática castigadora, donde tenían que aprender y si no, pues también, sí, claro. ¿cierto? El castigo todo el tiempo de apréndase las tablas, pues, que es como algo de lo que yo lo veo, pero se da muchísimo. Entonces, la gente empieza a tener aversión a la matemática, ¿cierto? Pero no quiere decir que no la pueda desarrollar. Claro. ¿Cierto? Crearon como un campo de defensa en contra de eso porque Sí. tienen como ciertos Sí, traumas referentes. quedaron ¿verdad? condicionados por una respuesta aversiva en temas relacionados a las matemáticas, pero no quiere decir que la persona no pueda desarrollar las habilidades matemáticas. En cambio, hay personas que cantan, que les ponen canciones, que hagamos este juego, que hagamos esto, y se las aprenden y aman las matemáticas y les va súper bien. Y además de las matemáticas tienen una lingüística oratoria. Ahí es donde esa pregunta que tú dices de 1 a 10, de cuánto tiene esto, esa es la prueba que no existe a nivel de psicología para saber cuál es la inteligencia predominante o cuáles son las otras inteligencias. Pero sí existen pruebas de estilos de aprendizaje que están muy relacionados con estas inteligencias que propone este autor, que de hecho fue como en el 1983 Sí. que salió la teoría. Su teoría. Él hizo unas pruebas y en base a esas pruebas sacó esa... Pero no eran suficientes. No eran Digamos que no, suficientes. la evidencia científica exige un método y ese método tiene que tener un número de participantes, un número de población, o sea, esas pruebas de validación son muy extensas, ¿no? Pero pues eso fue lo que nunca se hizo y por eso quedó con una teoría. Y vuelvo y digo que él en algún momento dice que pues él lo hizo más desde un estilo artístico, ¿cierto? Por el tema de aprendizaje, que por un tema científico. No. Entonces ahí es donde la teoría queda chocando. Queda chocada. Sí, pero, o sea, yo siento que no se puede completamente desechar. Porque considero que tiene muchas cosas a resaltar Sí. acerca de que, por ejemplo, desde el punto de vista optimista de una persona, que una persona piensa, no soy bueno en matemáticas, no me puedo aprender esto, no soy bueno para, por ejemplo, repetir 3 párrafos sin confundirme, ser un orador perfecto, ser un matemático perfecto, resolver fórmulas en 5 minutos, porque automáticamente estoy categorizado, soy Sí, una persona sí. propensa al Se fracaso. puede limitar. A ver, yo creo que algo que hay que entender, y yo creo que eso es un debate grandísimo, incluso entre los mismos profesionales, dependiendo del área, del enfoque de la psicología, y es que hay cosas que no tienen evidencia científica.
Cuando no tienen una evidencia científica, es algo que no está avalado, ¿cierto? Y que se convierte en una pseudociencia. La pseudociencia, pues yo como profesional no debería practicarla, porque al no tener un aval científico, a menos de que yo la vaya a demostrar, ¿cierto? Digamos que está certificado y que yo como profesional por todos los entes que regulan la psicología en el mundo puedo utilizar. Entonces, desafortunadamente, cuando no hay esa evidencia científica, eso queda en una pseudociencia. Yo entiendo que, claro, hay muchas cosas que me van a ayudar a mí a entenderme, ¿cierto? Y a ver cómo me adapto mejor al mundo, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra algo y es, en la evidencia científica están los estilos de aprendizaje que van muy relacionados con esos tipos de inteligencia que él propone, ¿sí? Entonces, no es que no existan, porque pues creo que para eso yo tendría que hacer un estudio muy grande para mostrar que existen o no existen, ¿sí? Y pues obviamente por lo menos él se arriesga a escribir, ¿sí? Pero entonces ahí es a donde vengo y te digo, nosotros lo hablamos también por el estilo de aprendizaje, no puedo negar ni avalar su existencia, pero es algo que la gente en su evidencia puede ajustar, ¿cierto? Cuando hay una categorización, eso que tú dices es muy cierto, cuando hay una categorización, si yo tiendo a decir que es que lo mío es solamente el oral, solamente la lingüística, pues corro el riesgo de pronto de no explorar otras, ¿cierto? De no darle la posibilidad. Entonces, ahorita vuelvo y te digo, los centros de estimulación temprana, se llaman así, entonces les estimulan en el olfato, en la visión, en lo kinestésico, en la forma de resolver problemas. Al niño desde pequeño ya se le está entrenando para eso. Cuando ya sea grande, puede tener varias inteligencias, ¿no? Ya puede tener, y hay personas que son geniales, tienen la interpersonal, la intrapersonal, la visoespacial, la matemática, la oral, la kinestésica, o sea, las tienen todas. La naturista, ¿no? Y qué bonito, porque yo creo que deben entender el mundo desde una perspectiva más estética, deben interpretar el mundo desde no solo una perspectiva, sino desde varias. No. Ser un normal, de Sí, perspectiva. claro. ¿Usted considera que los niños, cuando no se les cría de una manera correcta, al sentido de la estimulación de estas inteligencias, de la kinestésica, la Sí. espacial y demás, sino que simplemente se les limita solamente a ver por un único horizonte o que pueda ser solamente una inteligencia? Bueno, Los está como deteriorando, atrofiando el desarrollo mental de la persona. imagínense que en la teoría sí hay demostración científica también de que hay una discapacidad intelectual de un tipo leve. En otras palabras, y me disculpo por las palabras que voy a usar porque ya no se usan, pero las voy a usar para de pronto darme mejor a entender. Lo que llamábamos antes el retraso mental. ¿Sí? Ya no se dice retraso mental, ya se dice discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo cognitivo. Entonces, en ese desarrollo intelectual hay una discapacidad leve que puede ser generada por factores psicosociales, es decir, factores de violencia, factores de desplazamiento, factores de falta de estimulación cuando el niño es pequeño, factores de falta de escolarización. ¿Sí? Conozco casos de personas que nunca han pisado una escuela, nunca pisaron un colegio y son personas que tienen una dificultad, una discapacidad intelectual. Entonces, claro, si no la estimulan, ¿cierto? Y por eso ahorita te digo, ahorita los niños, los adolescentes, tienen muchísimas inteligencias, tienen hasta las 8 inteligencias que propone Gane, porque hay una familia que sí los estimuló. Una familia que les enseñó lenguaje, una familia que los enseña a expresarse, una familia que los enseña a contemplar la naturaleza, una familia que los pone a escuchar música, a hacer deportes. O sea, creo que incluso en las nuevas generaciones el problema va a ser que sabemos hacer de todo, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos dedicamos específicamente? No. ¿En qué nos centramos? Sí, ¿En cuál eso es inteligencia, mucho. cuál inteligencia ya yo voy a potenciar desde mi autoconciencia, ¿cierto? Desde la intrapersonal, ¿cómo la voy a potenciar? Bueno, muchas personas llegan a ese punto de pensar, soy apto para hacerlo prácticamente todo y no sé qué voy a hacer con mi vida Sí. o qué me gusta más. Y ahí llega como cierto tipo de Confusión. confusión Sí, total sí, sí. de una persona. Usted, si esta teoría de Howard es completamente una pseudociencia, porque muchas veces
se les pide, por ejemplo, a muchos estudiantes, incluso yo tengo mi compañera de cuarta, que le mandaron a estudiar este tema. Le mandaron a socializar, ponerlo y entenderlo, pero ¿por qué avalan este tema si solamente se centra en una pseudociencia? No, no sé, por eso digo que eso puede ser un tema de un gran debate entre las áreas o entre los mismos profesionales, ¿no? Eso depende mucho. Pero pues digamos que para mí ya en mi profesión, yo como profesional, pues digo que es una pseudociencia porque no tiene la evidencia científica. No obstante, digamos que incluso eso me ayuda a ayudarle a entender a las personas a cómo están funcionando o cuál es su potencial, ¿no? Entonces ahí es donde yo la puedo utilizar. Lo que tengo que tener cuidado es en no utilizarla para categorizar, caracterizar o señalar a una persona. O sea, yo no puedo decirle a un niño, ay, es que como usted es matemático, hay que ser matemático. Claro. Eso es lo que yo no puedo hacer. Pero yo lo que puedo hacer es usar un tema para precisamente que la gente se ponga a cuestionarse y que ojalá alguien se anime a terminar de hacerle la evidencia científica a todo el tema que propone Carmen. Que alguien se atreva y alguien se lance a decir, bueno, entonces yo voy a empezar a hacer ese estudio a ver cómo lo podemos pasar al método científico. Según lo que usted me estaba hablando a mí de información, yo lo único que consideraría sería remover esa parte de categorización acerca de su teoría y dejar lo demás, porque sí considero que muchas personas pueden adoptar el umbral de inteligencia completo, Sí. o tener mucho más desarrolladas algunas que Sí, otras. es que vuelvo y te digo, digamos que en otros conceptos de inteligencia, no solamente el de Gardner, sino en otros conceptos de inteligencia, la inteligencia va a ser cómo la persona resuelve un problema. Y para que una persona resuelva un problema, puede poner en prácticas hasta las 8 inteligencias si es necesario, ¿no? Incluso aparecerían más tipos de inteligencia. Aparecerían otras que no estén contempladas ahí, ¿cierto? Otras que de pronto en ese tiempo, en esas teorías, pues no eran de pronto tan probables. Pero por ejemplo, yo no sé, él va a decir una locura. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos la inteligencia digital. Ah. No, no. La cara de Luis. Claro, se podría categorizar. Incluso yo estaba averiguando, yo antes de prever este podcast, estaba investigando acerca de qué tipos más de inteligencias, y supuestamente ya no son 8, sino que son Sí. 10, 12 o Claro. 16, y cómo se está expandiendo cada vez más el umbral. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar alguna inteligencia y separarlo de una habilidad? Bueno, lo que pasa es que la inteligencia no es una sola cosa, ¿cierto? La inteligencia es la integración de múltiples habilidades y múltiples capacidades. O sea, la inteligencia no es como solo una función, porque, por ejemplo, si yo digo que la inteligencia es todos los procesos cognitivos, entonces yo puedo decir que una persona con buena memoria, ¿sí? Con buena atención, con buen lenguaje, es una persona inteligente. Pero entonces, ¿dónde dejo las otras habilidades? Entonces creo que la inteligencia al final es una combinación de múltiples aspectos, no solamente lo que yo lo hago o cómo lo hago, sino lo que pasa dentro de mí. Incluso nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos cumpliendo ciertos hitos del desarrollo. Es decir, una persona de 5 años es una persona que ya es capaz de hablar un número de palabras por frase, ya es una persona que es capaz de responder unas preguntas, ¿sí? Ya es una persona que incluso es capaz de ubicarse en su cuerpo, dónde está la cabeza, dónde están los brazos. Y eso es lo que los niños hacen a esa edad. Una persona de 13 años tiene una moral, tiene un proceso cognitivo, tiene otras cosas diferentes a las de una persona de 10 años o a la de una persona de 20. En cada etapa nosotros nos vamos desarrollando. Entonces se supone que la inteligencia va a ser, ¿cierto?, que nosotros vamos desarrollándonos en la medida de las necesidades ambientales, académicas, cognitivas, sociales, interpersonales, intrapersonales, todo eso. Entonces creo que la inteligencia no puede ser solamente un concepto o una etiqueta, sino la inteligencia es la combinación de muchos aspectos. Entonces, básicamente, todo eso se podría resumir a diferentes habilidades que conllevan a todas a una inteligencia. A un concepto general. Un solo concepto de inteligencia que pueda abarcar diferente Sí. todo el umbral Es que, completo. mira que incluso Gardner es el que abre ese cuestionamiento a decir, o sea que la inteligencia, por lo menos las pruebas de coeficiente intelectual,
¿cierto? Es solamente el que tenga un puntaje es inteligente o no, ¿sí? Él es el que abre también esas teorías de decir, oiga, venga, no, la inteligencia no es solamente que tenga un número en una prueba, sino cómo resuelve, cómo está su lingüística, cómo está su forma de interactuar, cómo interpreta estos significados para poder hacer todo un coeficiente de acuerdo a la edad de desarrollo de la persona. O sea, yo no puedo pretender que una persona de 5 años me dé las mismas respuestas que una persona de 13 años. O sea, en una tabla psicométrica, porque ahí es donde viene el tema de las pruebas, de la inteligencia de Garner, ¿cierto? En una tabla psicométrica no tengo cuáles como de pronto los parámetros de acuerdo a la edad. Se llama eso. Entonces, eso es de pronto lo que le faltaría a la teoría de Garner, pero, y de hecho, y ampliarla más, ¿no? Claro. Porque ahorita ya hay muchas otras Que únicamente esté certificado para que se pueda avalar esta Sí. ciencia. ¿Ustedes opinan que las pruebas de hoy en día, llevándonos más al contexto colombiano, las pruebas hoy en día somos los únicos 2 países con China, si no estoy mal, que practican las pruebas de admisión antes de ir a la universidad? Aquí en Colombia conocidas como las pruebas CIFES. Las pruebas CIFES evalúan únicamente, creo que es 4 componentes, pero básicamente la mayoría son memorización, que son de lingüística, naturales, inglés, matemática y demás. ¿Usted opina que un joven que no obtiene resultados esperados se le podría considerar una persona que no tiene capacidad? No, no, mira que digamos que volvemos a lo mismo de los estilos de aprendizaje. Además, la memorización, pues no para todo el mundo es eficiente. Sí, de hecho, yo creo que ahí es donde está, volvemos a citar a Gardner en su antítesis al sistema educativo. Aprender por memorizar realmente es un desgaste cerebral, ¿no? Hay personas, y no, hay personas que pasan y aprenden en esa lingüística, en esa oratoria de memorización, ¿sí? Pero la verdad, creo que hay exámenes que van a dejar por fuera muchas otras habilidades en las que nosotros podemos funcionar. Me acuerdo mucho de una amiga que me decía, yo no sé ustedes para qué estudian tanto, yo no puedo con tanto estudio. Lo mío es vender, lo mío es intercambiar dinero, lo mío es eso. Y yo le decía, bueno, pues esas son sus habilidades, porque yo, por ejemplo, de vendedora soy malísima, ¿no? Pero esas son cosas que un tipo de examen como estos deja por fuera de las habilidades de una persona. Entonces, más bien esos exámenes deberían ser específicos de qué es lo que están midiendo en las personas, ¿no? Esos exámenes no miden las habilidades sociales. Se supone que hay una escala de conciencia social, ¿sí? Pero la conciencia social no me va a medir la interacción que yo tengo con otras personas, ¿sí? Entonces, creo que en eso es a veces reductor o limitante. Y también tenemos que mirar que lo que permiten esas pruebas es generar unos indicadores. Nuestro país se mueve por indicadores. En la universidad, en tus clases, se mueve por indicadores. ¿Cuántos pasan? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos sacaron los estudiantes? ¿Qué temas no sacaron? ¿Sí? Cuando hay una actividad de la alcaldía, por ejemplo, la alcaldía hace indicadores y los indicadores son las firmas, las encuestas, esos son los indicadores. Entonces, creo que esas pruebas lo que buscan también es medir unos indicadores del método que se utiliza en el sistema educativo. Pero yo considero que sería como muy inútil, voy a utilizar la palabra inútil, que tomemos las pruebas CIFES para tomar la admisión de un estudiante para una carrera de filosofía, pensamiento como Sí. teatro, música, porque Claro. si la está dejando por fuera, ¿cómo se supone que la estamos evaluando si ni siquiera se está tomando en cuenta? Bueno, nosotros nos movemos por perfiles, el perfil ocupacional, que es lo mismo en una empresa. Si yo te voy a contratar en una empresa para ser el recepcionista, ¿cierto? Pues debes tener un perfil que cumplir para ser el recepcionista. Es decir, yo miraré en esa prueba que yo te hago cómo te va en habilidades sociales, cómo te va en pensamiento crítico, ¿cierto? Para que puedas identificar o analizar una situación. Entonces, esa prueba es la que yo te estoy haciendo. Lo mismo viene a pasar con el sistema evaluativo de esos IFES para las universidades. Hay unos perfiles, hay ciertas cosas que les están midiendo porque de hecho esas pruebas no solamente miden cuánto sacaste en inglés
cuánto sacaste en castellano o en sociales, no, sino que están viendo también tu capacidad de analizar, de comprender, ¿sí? Y eso es lo que algunas carreras van a necesitar. Hay unas que serán más artísticas y otras serán más numéricas, Claro. ¿sí? Entonces, también las pruebas permiten ver esos perfiles. ¿Usted qué opina acerca de que a cierto nivel de estudios, por ejemplo, aquí existe lo que es noveno, décimo y 11, Ok. se especifica la capacidad horaria de ciertas materias, por ejemplo, de que matemática ya no sea solamente 1 hora, sino que pase a ser 3, 4 horas, y educación física solamente de ser 2 o 3, pasa a ser solamente media hora, 1 hora, o artística que prácticamente la eliminen completamente. Ahí estarían prácticamente atrofiando cierto proceso artístico de un estudiante. Pero mira, yo creo que hay que mirar cuál es la filosofía del colegio y cuál es el perfil del colegio. Hay colegios que realmente están diseñados, estructurados para un componente intelectual y no social, ni artístico, ni físico. ¿Sí? Y pues al final las familias son las que deciden también en qué colegio lo meten a ese niño o a esa niña. ¿Se me va a comprender? Es decir, hay colegios que tienen un pensum, un contenido programático, unas actividades netamente intelectuales, netamente de razonamiento, netamente, o sea, o por ejemplo, también conozco colegios, no acá en Pamplona, en otras ciudades, que son netamente empresariales. Netamente empresariales. No le meten nada de sociales, no le meten pura administración y pura matemática. Entiendo. Porque es el interés del colegio. Entonces creo que ahí sí ya toca mirar es como el perfil de los colegios, ¿no? Habrán colegios privados que se diferencian de los colegios públicos. Y por ejemplo, hay colegios que son rurales. Y para ellos, ¿cuál es el interés? Lo agroindustrial, proyectos productivos que tengan que ver y se dedican más a eso. Entiendo. Entonces creo que eso tiene que ver y depende del énfasis. Hay unos que son académicos y van a ver todos, como hay unos que son bachilleres comerciales, entonces le meten más contaduría. Bachilleres de diseño, entonces les meten muchas más horas de diseño en ese contenido. Entonces creo que eso depende mucho, es del diseño del colegio, ¿cierto? Y ahí la verdad sí falta que los papás se enteren mucho de cuál es de pronto, si volvemos a esta teoría, cuál es la inteligencia, ¿cierto?, que predomina en la persona. Porque yo, por ejemplo, si sé que mi hijo o mi hija es más deportista, pues yo lo voy a meter en un colegio donde las actividades de deporte, las extracurriculares y las curriculares correspondan a mi interés. Pero creo que a veces eso también falta una conciencia de los papás, ¿no? Y bueno, y no podemos juzgar porque es que si es el colegio que queda más cerca, en las ciudades grandes, si es el colegio con el que más probabilidades tengo de que me tengan a mi hijo mientras yo trabajo, entonces son muchas condiciones familiares también como para exigirle a los papás. Claro. Entonces le hagan un test a su hijo pequeño para saber de colegio. Y también mucho de la economía. No va a ser lo mismo un colegio privado a uno público. No va a ser lo mismo un colegio público en un estrato 3 a un estrato 1. Sí, me hago entender. Sí. Entonces, creo que son muchos componentes los que influyen en cómo se elige para los estudiantes. ¿Qué consejo le daría usted a un padre, una madre, acerca de su hijo para que pueda capacitarlo para el desarrollo de su capacidad? Bien, yo creo que, bueno, papás y mamás, bien, ahorita las redes sociales existen para aprovecharlas. Nosotros en las redes sociales no nos diagnostiquemos, pero sí es importante ver dinámicas, juegos, elementos que puedan ayudar para estimular a los hijos. Creo que la lectura, ¿cierto? La lectura, ver películas en compañía, estimular ese sentido crítico de los pelados, de las peladas, chamos, chamas, pelados, peladas, parceros, parceras, como quieran decirle, chicos, chicas. Eso va a ayudar mucho a que usted entienda cuál es la mejor posibilidad de aprender para sus hijos. En línea, en la web, uno encuentra test de tipos de aprendizajes. Háganlos para que ustedes vean cuál es el mayor interés de sus hijos. Creo que muchas veces el fracaso escolar también está arraigado a la desmotivación y al agotamiento, ¿cierto? Y es porque, pues, de pronto, ¿verdad?, no comulgo con los valores de ese colegio que es netamente académico, lectoescritor, mientras que hay otro colegio que de pronto tiene otras posibilidades. De hecho, acabo de acordar de un ejemplo.
En mi familia habían unas primitas con dislexia y en un colegio tradicional sufrían todo el tiempo. Entonces hay un colegio que se dedica más a esas habilidades artísticas, expresivas, kinestésicas, y entonces las metieron allá en ese nuevo colegio. Y estas niñas son las niñas que están creciendo normal, no están frustradas, no están achantadas. Yo sé que en cada casa las condiciones son diferentes, tampoco podemos de pronto esperar que todas las familias, ¿no?, se van a poder sentar, porque hay muchos factores estresantes. Los papás tienen muchas situaciones. Entonces yo creo que es jugar con sus hijos, aprender observándolos qué tipo de juegos son los que más pueden compartir con sus hijos para que ustedes también los conozcan y de acuerdo a sus intereses ustedes puedan encontrar las formas, ¿cierto?, de estimular. Por ejemplo, si al hijo le gusta el libro, pues le damos un libro en familia. Pero si al hijo no le gusta el libro, sino salir a jugar fútbol, pues salgamos a jugar fútbol en familia. La cuestión es ayudarle con las propias habilidades a responder o a resolver, más que responder, resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Cómo hago yo a resolver si me están haciendo bullying? ¿Qué le va a enseñar usted a sus hijos desde la inteligencia, desde las estrategias, desde las habilidades, para poder detener el problema, ¿cierto? Y que no escape. Y no forzarlas tampoco a que aprendan algo ciertamente de punta a punta, porque eso no solamente causa un desgaste mental. Sí, no, yo creo que, o sea, uno conoce personas que son empresarias y son personas que no pasan por una universidad ni hicieron una tecnología. Simplemente tienen la habilidad, el don y les va muy bien, ¿cierto? Entonces creo que incluso uno del tema de la escolarización, ¿no?, una de las quejas es que a mucha gente no le interesa estudiar, pero tiene que estudiar porque hay una presión de que si tú estudias vas a ser alguien en la vida. Pero con el hecho de que seamos buenas personas, con el hecho de que seamos honrados, con el hecho de que tengamos valores, ya somos buenas personas. Y creo que esas presiones sí generan más frustración y bajo autoestima en la persona. En vez de estimularlo a desarrollarse, a encontrarse, lo que hace es de pronto bajarse. Ahora, ¿usted qué diría a un joven que se siente inútil por no saber matemáticas, o no saber inglés, o no saber la interpretación de un libro y demás cosas? Bueno, yo creo que en este mundo todos nacimos para algo. Algo debemos saber, ¿no? De hecho, yo a veces le digo a la gente, porque dicen, no, es que yo soy fracasado, yo no soy nada. Un pelado de 16 años que me dice, no, yo no tengo nada en esta vida. Hola. Ve, ella me buscó. Hola. Soy una impulsada. Hoy se comen los cables eléctricos. Pero fue eléctrico. Bueno, un consejo es que debe tener algún potencial para algo. Yo le decía a una persona de 16 años, un joven, que me decía que se sentía inútil, que era un fracasado, y era un pelado, por ejemplo, que comerciaba con chicles, comerciaba con cigarrillos, comerciaba con lapiceros, todo lo que encontrara lo vendía. Entonces, cuando empezamos a reflexionar, yo le decía, esas habilidades yo no las tengo. O sea, todo lo que sea de vender, yo no las tengo. Pero tú sí puedes vender. Entonces, empieza a ser como de, bueno, ¿hasta qué punto, por compararte con otros, vas a dejar de creer en ti y no vas a encontrar otras potencias en las que te pones muy bien? ¿Sí? No todo el mundo tiene que hablar. Ahorita algo que yo digo es que nosotros tenemos muy idealizadas las personalidades. Entonces, el perfecto o el ideal es el que sabe hablar, el que sabe matemáticas, el que sabe leer, el que sabe escribir, el que sabe hacer el multitask, ¿cierto? Pero no necesariamente. Con una cosa que usted haga y la haga bien, no necesariamente tienes que ser bueno en todo. Exacto. Sea feliz con una cosa. Bueno, listo, usted tiene problemas para sumar, pero usted es un buen amigo. Valore lo que es bueno. Valores en lo que es bueno. Y también el hecho de no desanimarse a conseguir algo que le guste. Porque muchas personas dicen, no, yo no sé qué me gusta. Pero ahí está lo más interesante. Descubrir. Autoexplorarte para saber qué te gusta, probar diferentes cosas, literatura, lenguas, o sea, hay tantas ramificaciones y que tú solamente no seas buena en una, automáticamente intentas cortar todo el árbol porque ya no sirves en absoluto para nada. Y creo que ese es el problema de querer ser bueno absolutamente en todo. No quiere decir que esté malo
a aspirar a ser bueno en varias cosas, ¿no? Claro, todos tenemos derecho. Pero el hecho es que si fracasas en una vez fracasas en todas y pones en riesgo tu vida, pones en riesgo tu estabilidad, ¿sí? Creo que a veces tú puedes hacer solo una cosa, pero desde que la hagas bien, desde que la hagas consciente, desde que lo disfrutes, ¿cierto? Ya te estás cumpliendo a ti mismo. Entonces, volvemos a estas inteligencias. Hay personas que no pueden hablar en público, se les dificulta mucho, pero les va muy bien en matemáticas. Hay personas que no les va bien en matemáticas, pero les encanta el deporte, les encanta la expresión corporal, que es la de los artistas. Entonces, yo creo que al final también todos nos empezamos a limitar por esa tristeza de no poder con todo, ¿no? Claro. Y creo que lo más importante es que valoremos en lo que somos buenos. No queremos, además yo digo que bueno, el que quiere ser el vigilante, el vigilante más el aseador, más el recepcionista, más el profesional, pues, también todo el tiempo no puede, ¿no? ¿En qué momento tiene para tener pareja, para tener familia, para salir con el perro, para salir a hacer deporte? ¿En qué momento? Entonces, como que creo que No enfrascarse tanto en el perfeccionismo de serlo, sí, sino también ramificarse en otras cosas. y lo otro de enfrascarnos es que si yo tengo una inteligencia muy bien, bacano, pero también puedo explorar otro, ¿no? O sea, como que no me quedarme, todo en exceso es perjudicial. Si yo quiero hacer todo el tiempo, es perjudicial. Y si yo me quedo solo en una, también es perjudicial. Entonces creo que al final eso se va a notar en la armonía que la persona perciba del mundo. Eso depende mucho de las percepciones, depende mucho de la familia, depende mucho de la estimulación, ¿sí? Yo hablaba con unas amigas y ella me decía que hace muchos años, si su mamá la hubiera impulsado, ella hubiera sido deportista nacional. Eso era antes, que ya los papás. Ahorita, ser deportista profesional, ¿no? Dedicarse al deporte como tal, es un arte. Y lo paso. Y lo pagas Lo paso muy bastante bien. Entonces, creo que aprovechar que los tiempos han cambiado, aprovechar que la tecnología es para eso, para potenciarnos, ¿cierto? Y utilizar. Claro, y que como ahora se dieron múltiples carreras, que ahora se estaba intentando avalar la mayoría de habilidades que pueden tener diferentes personas, comunicativas, antes que estaban hay algunas que comunicación social que antes no era tan bien vista, Sí. ahora está mucho mejor posicionada por el tema de las redes sociales, marketing, publicidad y Y diferentes esa es la cosas. otra, que a partir de eso tú puedes estar en una profesión, en un oficio, pero dentro de ese oficio hay muchas cosas. Por ejemplo, el panadero. El panadero puede dedicarse a las galletas, a la repostería, a los postres, al pan y a un montón de panes, ¿no? Entonces creo que ahí es donde depende de esa capacidad que nosotros tengamos para pensar otras perspectivas, vamos a ser también limitantes o exploradores. Creo que es eso, ¿no? Sí. Qué interesante. Sería muy interesante.